El día de hoy, hermanos, nosotros veremos lo que el apóstol Pablo quiere mostrar a la iglesia de Corintio y que por ende también desea mostrarnos a nosotros. Hoy nosotros vamos a ver lo importante que es para la humanidad el reconocimiento de los hombres. En nuestros días, el hombre, la persona, desea ser admirada, reverenciada. El hombre desea ser visto por otros. Y en el ministerio pastoral, ocurre lo mismo. Se trata de estadísticas. Algunos hombres mueven sus vidas por medio de los números. Y era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. No se estaba viendo a los predicadores como hombres de Dios. Los predicadores eran vistos como celebridades, como hombres influyentes, como hombres que en ese entorno, en esa región, impactaban por medio de la oratoria y por medio de las multitudes de personas que le escuchaban. Hoy día, en nuestro tiempo, las cosas son totalmente diferentes. Hoy día los números se visualizan por medio de cuántos seguidores tenemos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Hoy día nuestra popularidad se ve y se palpa por medio de cuántas personas han visto nuestro estado en WhatsApp. Hoy día nuestra popularidad es vista por medio de cuántas personas hayan reproducido nuestros sermones en YouTube. Pablo dice no, nosotros no somos populares, nosotros somos servidores y administradores. El gran problema de la iglesia de Corintio es que estaba viendo a sus predicadores como las grandes estrellas de la iglesia local. Ese era el gran problema. Y Pablo dice, esto no puede seguir ocurriendo en esta iglesia de Corintio. Cuando esto ocurre, hermanos, comienzas a olvidarte quién eres tú en Cristo. Cuando tú te olvidas acerca de lo que tú eres en Cristo, crees que eres el rey y que eres la persona más importante en tu iglesia local. Y Pablo, en el capítulo 4, Pablo habla acerca de las divisiones en Corintio. Y las divisiones en Corintio surgen también por medio de lo que ellos ven de sus predicadores. Pero el problema no estaba en los predicadores, el problema estaba en los corazones de los creyentes de Corintio, cómo veían a sus predicadores. Pablo les recuerda que los ministros de Dios son solo siervos y administradores. Y que las evaluaciones de la iglesia de Corintio son tenidas en poco. Las evaluaciones, cómo los juzgan, cómo examinan a sus ministros, es irrelevante. No tiene importancia para Pablo. Y es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, Fidelidad de los ministros. Nosotros veremos en este sermón, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dos sesiones o dos estructuras. La primera es administradores fieles, versículo 1 y versículo 2. En esta primera sesión nosotros vamos a ver dos cosas que son muy importantes. Y lo primero es, solo servimos, solo administramos, versículo 1. Y lo segundo que veremos en la primera sesión o estructura es, se demanda fidelidad. Si quieres ser ministro de Cristo, debes ser fiel. Si tú quieres y deseas ser un cristiano, debes ser fiel. Si tú deseas casarte, debes ser fiel. Si tú deseas servir a Cristo, debes ser fiel. Se demanda fidelidad. La segunda sesión de nuestro sermón va desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Lleva por título, Juzgando al administrador. En el versículo 3 veremos, juzgado por la iglesia. En el versículo 3 también veremos, juzgado por el incrédulo. Versículo 3 y versículo 4 observaremos, juzgado por sí mismo. Y versículo 4 y versículo 5, el juzgado perfecto, que es el juzgado por Dios. ¿Qué es lo que Pablo desea mostrarnos a nosotros en estos 5 versículos? De manera clara, el apóstol Pablo desea que los ministros sean caracterizados por su fidelidad a Dios, ya que Dios es quien los va a juzgar. Pero yo no quiero, hermanos, que tú en esta mañana creas que el sermón solamente va dirigido a los ministros o a los que predican. Yo quiero que tú entiendas que el sermón de esta mañana, en primer lugar, va dirigido a los que predican, pero también va dirigido a tu vida.
Así que lo que Pablo desea mostrarnos a nosotros hoy es que el verdadero cristiano se caracteriza por su fidelidad a Cristo. Si eres cristiano, eres fiel. Si no eres cristiano, eres infiel. Pablo desea que los hijos de Dios seamos fieles. Si tú eres fiel a Cristo, vas a ser fiel en todo lo que tú hagas. En tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amigos, en tu iglesia local, en el ministerio. En todo vas a ser fiel. Yo quisiera leer los primeros 2 versículos para hablar de los administradores fieles. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si eres una persona humilde, vas a ser una persona fiel. Si deseas ser fiel, debes ser primero humilde. La fidelidad se va a reproducir por tu humildad. Y cuando hablo acerca de la humildad, no estoy hablando acerca del carácter de la persona. Tú puedes ser una persona seria o una persona con mucha risa. El punto es que debes ser una persona humilde para reproducir fidelidad. La fidelidad de Dios es palpable y ella se profundiza en el corazón de los cristianos. Su fidelidad. Dios es fiel. La fidelidad está ligada a la humildad y la humildad te va a conllevar a la unidad en Cristo. Los corintios no eran fieles. Ellos no se caracterizaban por ser una iglesia fiel. Ellos eran una iglesia desunida. Cuando tú comienzas a ver a los corintios, te das cuenta que es una iglesia carnal, inmoral, desunida. Es una iglesia desleal, idólatra, egoísta. Y precisamente de esa clase de iglesia es donde surgen las críticas o la evaluación a los ministros. Y Pablo primero quiere presentarle a la iglesia de Corintio realmente quiénes son los ministros. Los ministros son hombres que solo servimos y que solo administramos. Los hombres desean promoverse por sí mismos. Nuestra sociedad desea promover su soberbia y la soberbia es alimentada por los hombres. Pero ¿cuánto daño hace ser alabado por los hombres en el ministerio? Porque esto inflama nuestro orgullo, nuestro ego lo levanta. Esto daña al hombre. Tú debes ser una persona humilde y para ser humilde debes esconderte en Cristo. El que es humilde dice que Él crezca y que yo mengüe. El que es humilde dice, yo soy el primero de los pecadores. El que es humilde dice, yo soy el último de los apóstoles, soy el abortivo. El que es humilde nunca trata de resaltar, sino esconderse en la persona de Cristo. Y Pablo les dice a los corintios lo que son sus predicadores. Sus predicadores son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Solo servimos, solo administramos. Eso es lo que somos nosotros. Los corintios exaltaban a sus predicadores y juzgaban a la popularidad de sus predicadores. Pablo llega y les da un gran golpe cuando cataloga a sus predicadores como siervos. No hay una cosa más baja que ser siervo. Ser siervo es el trabajo de los esclavos en las profundidades de los barcos y que ellos remaban y hacían que el barco anduviera en movimiento. Era el trabajo más despreciado en esa época. Y Pablo está diciendo, sus ministros son los hombres más despreciados en ese momento. Esos son sus ministros. Ser siervo bajo la autoridad del amo era una persona que no esperaba recompensa o dinero. Él trabajaba sin esperar nada a cambio. Eso era ser siervo. Y Pablo está diciendo, nosotros somos siervos de Cristo. Y ve cómo Pablo introduce, en primer lugar, la persona de Cristo. Servimos a Cristo. Pablo no está diciendo que la iglesia es el amo de sus ministros. La iglesia
está equivocada si cree de que sus ministros le trabajan a ella porque ella es el amo. La iglesia no es el amo de los pastores. Nosotros servimos a la iglesia porque el amo lo demanda. Nosotros servimos a la iglesia no porque la iglesia sea el jefe o la cabeza, no. Y Pablo le hace ver a los corintios eso. Están equivocados, corintios, si creen que Apolos, Cefa y mi persona le trabajamos a ustedes porque ustedes son el centro de nuestras vidas. No solo servimos a Cristo. Pablo dice, sino que somos administradores de los misterios de Dios. Pablo ahora introduce no a Cristo, sino al Padre. Pablo dice, nosotros somos administradores. El administrador era un poco más que un siervo, pero seguía siendo un siervo. Porque el administrador, él lo que hacía era distribuir los bienes del amo a las personas que el amo decía, pero que esos bienes no eran de él, sino del amo. Así que el administrador era un siervo con ciertos privilegios que tenía porque el Padre le había dado. Estos privilegios que tenemos porque el Padre nos ha dado es para servir a Cristo. Así que el Padre no solamente nos llama a nosotros para ser salvos, sino que el Padre llama a sus ministros para que sirvan a su iglesia que es de Cristo. ¿Ves entonces cómo Pablo en el versículo 1 del capítulo 4 dice, nosotros estamos en este lugar porque el Padre nos ha delegado, pero eso que el Padre nos ha delegado es para servir al Hijo? Servimos a Cristo. Tengan los hombres como servidores de la iglesia local, de Cristo, de Cristo. Servimos a la iglesia local porque la iglesia local es de Cristo. Por eso, cuando nosotros, los ministros, olvidamos que servimos a Cristo y que administramos los misterios de Dios que tienen que ver con la gracia redentora, que tienen que ver con el evangelio, que tienen que ver con la doctrina, esos misterios que son revelados y que son manifestados a los hombres por medio de la proclamación clara de su palabra, cuando olvidamos esto, nos volvemos el objeto más importante del anuncio que estamos dando. Ya el objeto más importante no es Cristo, sino somos nosotros los predicadores. Eso ocurre cuando nos olvidamos que solo estamos acá para servir y para administrar. Vamos a pasar ahora al versículo 2, luego de ver cómo Pablo dice a la iglesia de Corintios que ellos son servidores y administradores. Pablo en el versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pasamos a la segunda parte de la primera estructura. Se demanda fidelidad. Se requiere fidelidad. Si tú quieres ser un ministro de Cristo, tú debes ser una persona fiel. Si tú quieres ser cristiano, debes ser una persona fiel. Pero para ser fiel, necesitas del Espíritu Santo. Si quieres ser fiel, necesitas que la persona del Espíritu Santo talle la imagen de Cristo en tu vida para que muestres la fidelidad de Cristo también en tu andar. Eso es lo que Pablo está diciendo. La fidelidad en el ministerio es un modelo cristológico. Se observa en la persona de Cristo. Hermanos, no solo nosotros vemos el servicio y la administración de Cristo, sino también la fidelidad de Cristo. El apóstol Pablo dice de Timoteo, tú eres mi hijo fiel. 1 Corintios 4:17. Pablo dice de Onésimo, él es el amado y fiel. Colosenses 4:9. Pablo dice de Tíquico, hermano fiel y ministro fiel. Colosenses 4:7. Es el apóstol Pablo que dice de Epafras, él es el fiel ministro. Colosenses 1:7. Pedro dice de Silvano que es el hermano fiel. 1 Pedro 5:12.
Juan dice que Antipas es el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Así que si eres cristiano, debes ser una persona fiel. Tu nombre debe ser cristiano y tu apellido debe ser fiel. Un cristiano fiel. Eso es lo que debes ser tú. Tú no debes dar prioridad para proteger tu persona o tu protagonismo. La prioridad siempre va a ser Cristo y esa persona va a ser la más importante para ti. Tú debes oponerte cada vez que alguien trate de darte privilegios o de hacerte sentir importante. Cuando alguien te haga sentir importante por tu mensaje, por tu predicación, por la manera como hablas, por la forma en que te conduces, tú debes oponerte a esos comentarios. Debes ir en contra de eso de una forma rotunda y fuerte, porque si no te va a hacer mucho daño. Y es aquí donde el apóstol Pablo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, muestra la importancia de Cristo. El apóstol Pablo nos dice de Cristo, de que Él es el siervo, ese siervo fiel, ese siervo que Isaías muestra. Es Cristo el que deja su gloria y se encarna como uno de nosotros, hermanos. Ese mismo Cristo que en su encarnación, Él declaró en sus palabras que Él era importante que trabajase en los negocios de su Padre. El mismo Cristo que es Dios, que se encarna como siervo, que va a la cruz, el mismo Cristo que tiene toda la autoridad del Padre, dice, es necesario que yo me encargue en los negocios de mi Padre. Muestra fidelidad a lo que el Padre le ha demandado y lo que el Padre ha diseñado. El apóstol Pablo desea que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres fieles. En nuestro tiempo, en nuestros días, puede haber tanta infidelidad. Y la infidelidad deja secuelas, daños en nuestro entorno, en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Es por esto, hermanos, que yo he dejado 3 resoluciones en la primera parte con respecto a solo servimos, solo administramos y el requisito principal es fidelidad. Primero, elimina tu interés personal. Segundo, que la humildad refleje tu servicio. Si vas a servir, si vas a trabajar en la obra del Señor, si vas a comunicar el mensaje del Evangelio, que se refleje la humildad en tu vida. No hagas las cosas para recibir reconocimiento. Hazlas con humildad. Tercera resolución y última. Se trata de fidelidad, no de popularidad. Se trata de ser fiel, no de ser popular. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo punto, nuestra segunda estructura, nuestra segunda sesión, que es juzgando al administrador. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien también alumbrará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Juzgando al administrador. Todos los hombres, de una u otra manera, somos evaluados y somos juzgados. Hace unos días atrás estaba con un compañero en casa de un arquitecto y él, en sus palabras y en sus preguntas que nos hacía a nosotros, nos estaba evaluando para ver si éramos capaces de hacer lo que él estaba demandando que se hiciera. Hermanos, eso no solo ocurre cuando tú vas a un trabajo, no solo ocurre cuando tú vas a una iglesia, no solo ocurre cuando tú deseas ser bautizado o pertenecer a la membresía de una iglesia. Eso ocurre en cualquier lugar. Cuando tú te vas a casar con alguien, primero evalúas a esa persona, si realmente es esa persona. Cuando tú vas a pertenecer a una iglesia local, tú dices, voy a evaluar si esa iglesia local está conforme a la palabra de Dios.
evalúas. Todo se evalúa en esta vida. Por ende, hermanos, lo que el apóstol Pablo muestra acá es algo tan importante. Pero de la manera como Pablo habla, parece que fuera un hombre tan arrogante. Porque Pablo dice, si ustedes quieren juzgarme a mí, háganlo, pero su juicio es irrelevante para mi persona. No solo eso, en el versículo 1 y versículo 2, Pablo habla de manera plural, administradores y servidores. Pero desde el versículo 3 hasta el versículo 5, Pablo habla en singular. Yo, Pablo, no tengo miedo de ser juzgado por ustedes. Así que cuando evalúas, no evalúas en grupo, evalúas de manera individual. Y esa va a ser la evaluación de cada uno de los hijos de Dios, por su gran Dios. En aquel gran día tú no vas a decir, Señor, mi mamá era cristiana y mi papá era evangélico y yo iba a la iglesia local. En aquel día tú no podrás decir eso, porque cada uno seremos evaluados de manera individual por Dios. Ojalá que los que estamos acá, todos los que estemos acá, seamos evaluados según este juicio. El verdadero cristiano es evaluado según este juicio del versículo 5. Pero los no cristianos no son evaluados según este juicio. Hermanos, aquí nosotros, lo primero que hace Pablo es considerar de dónde viene la evaluación de él. ¿De dónde Pablo está siendo evaluado? Pablo está siendo evaluado de la iglesia de Corintio. ¿Qué es la iglesia de Corintio? Lo dijimos unos minutos atrás. La iglesia de Corintio es impía, es carnal, inmadura, desleal, inmoral, idólatra y egoísta. Esa es la iglesia de Corintio. ¿De dónde viene la evaluación? De una iglesia que no está capacitada para evaluar a sus ministros. Corintio no estaba calificada para evaluar a Apolos, a Pablo y a Cefas. Una persona que no asiste en el día del Señor no está capacitada para evaluar a sus predicadores. Una persona que no asiste a su iglesia local no está capacitada para evaluar a sus ministros. ¿Por qué? Porque no se expone a la predicación de ellos. Una persona no cristiana no está capacitada para tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no es cristiana. La pregunta es, ¿quiénes están siendo juzgados, evaluados o criticados? Hermanos, no estamos hablando de lo que Pablo habla en la segunda epístola, de falsos profetas y falsos maestros. No. Estamos hablando de predicadores fieles. Estamos hablando de ministros fieles. Y Pablo lo que está diciendo acá es, yo, Pablo, les prohíbo a la iglesia de Corintio que ustedes juzguen a los ministros fieles. Pablo no está diciendo que él está en contra de que se evalúen a los predicadores. Pablo está diciendo, estoy en contra de que se evalúen a los ministros fieles y más cuando viene de una iglesia infiel. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué Pablo, Cefas y Apolo son criticados o son juzgados? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué ellos son juzgados? Porque son fieles a la palabra de Dios. Ellos son fieles, hermanos, a lo que están diciendo. Y la fidelidad lleva a exponer el pecado de los creyentes. Y es lo que Pablo hace en el capítulo 5. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sabes lo que querían los corintios? Personas que toleraran la fornicación. Hablando en el capítulo 5. Y Pablo dice, no. Estos ministros, Apolos, Pablo y Cefas, no van a permitir esto en la iglesia local. Así que ellos son criticados, no por ser infieles, sino por ser fieles. ¿Cómo reacciona Pablo ante este juicio? De manera humilde. Pablo dice, soy siervo y soy administrador. Pero luego de eso, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, juzgado por la iglesia. Pablo dice, yo no tengo temor, según lo que expresa en el versículo 3, de ser juzgado por ustedes. ¿Qué pasa en la iglesia de Corintio? En la iglesia de Corintio hay un grupo que amaba a Pablo. Por ende, había una línea muy alta a favor de Pablo. Algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo.
1 Corintios 1:12 y 1 Corintios 3:4. Pero otros odiaban a Pablo, por lo tanto había una línea muy baja en contra de Pablo. El juicio de la iglesia es inconstante, sube y baja, acorde al criterio de la persona. Así que el juicio de la iglesia local, aun cuando sea pura, puede ser un juicio no perfecto. En segundo lugar, Pablo dice, juzgado por el incrédulo. Versículo 3, o por tribunal humano. Como ustedes saben, Pablo fue juzgado por hombres como Félix y como hombres como Agripa, hombres no cristianos. Y Pablo dice, no tengo miedo de ser juzgado tampoco por los hombres. Pero cuando hablamos de un juicio por los incrédulos hacia los ministros fieles, siempre habrá una línea hacia abajo. Porque el mundo no conoce a Cristo ni tampoco la fidelidad que se le debe a Cristo. Es por esto que el mundo, los políticos, nuestro país, se va a oponer a leyes bíblicas. Nuestro mundo está aprobando el aborto, nuestro mundo está aprobando la homosexualidad. ¿Y sabe lo que va a pasar con la iglesia cristiana? Muchas denominaciones van a aceptar eso. Hay cristianos que no creen en la Navidad. Hay otros cristianos que creen en la Navidad. Hay otros que dicen, no creo en la Navidad, pero aún así le voy a dar el niño Jesús a mi hijo. Es decir, deseo ser como el mundo, pero no me atrevo a ser como el mundo. Por lo tanto, tengo que idear algo que sea como el mundo. Pablo dice, yo no tengo miedo que la iglesia me juzgue y tampoco tengo miedo que el mundo me juzgue porque yo no soy como el mundo. Pero los corintios deseaban ser como el mundo. Tercero, Pablo está diciendo, ni aún me juzgo yo mismo. Versículo 3, ni aún yo me juzgo. Hermanos, esto es impresionante porque Pablo está diciendo, yo no confío en la evaluación de la iglesia local, yo no confío en la evaluación de los no cristianos, pero yo tampoco confío en mi propia evaluación. Cada vez que una persona predica, que un ministro predica, cuando él se pregunta, ¿cómo predicaste? ¿Sabes lo que va a decir su orgullo, su corazón? Bien. Así que el predicador, cuando se autoexamina, siempre va a haber una línea muy alta. Nunca, pero nunca va a haber una línea muy baja. Nunca. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a engañarnos y a decirnos, tú eres el mejor predicador. Tu predicación fue la mejor. Tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu forma de explicar el pasaje es la mejor. Tú eres el mejor. Y Pablo dice en el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo está siendo muy claro acá y está diciendo, yo no soy consciente de que he hecho un pecado, por ende no tengo mala conciencia, ni mi vida es una práctica inmoral de pecado. No por eso me justifico. Pablo está diciendo, yo no puedo justificarme. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está enseñando que no nos evaluemos, porque siempre nuestro corazón va a tener una tendencia a ocultarnos la realidad. Y por último, juzgado por Dios. Versículo 4 y versículo 5. Mas el que juzga, el que evalúa, el que examina es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, Corintios, hasta que venga el Señor, quien también alumbrará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Ves por qué Pablo no desea él mismo evaluarse? Pablo dice, es muy probable que mi corazón no muestre toda la verdad, pero sé que Dios va a evaluar lo que el hombre no puede evaluar. Dios va a evaluar mis intenciones, mi corazón. Dios va a evaluar por qué yo hago lo que hago. Eso solamente lo puede evaluar el Señor. Y Pablo les dice a los corintios, dejen de evaluar a sus predicadores y esperen en el Señor. El Señor los va a evaluar de una forma perfecta.
Alumbrar y manifestar se refiere a lo mismo, se refiere a revelar las intenciones internas del corazón del hombre. Dios va a evaluar a sus ministros. Dios va a evaluar a sus predicadores. Dios va a evaluar a sus administradores. Dios dará el veredicto final. Es Dios quien dirá: siervo, fuiste quizás un poco infiel, pero entra al gozo de tu Señor. Hermanos, Pablo está diciendo acá al finalizar el versículo 5, cada uno tendrá de Dios la alabanza. Así que cuando dice que Dios alumbrará lo oculto de las tinieblas, no creo que se trate de un pecado. Yo creo que esto se trata de lo mismo que Pablo había hablado en el capítulo anterior. Es muy probable que algunos de sus predicadores estén enseñando en base a madera, a heno y a hojarasca. Y sus predicadores, si ellos enseñan en base a estas tres cosas, eso va a desaparecer, pero ellos van a permanecer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lees el versículo 5 dice que esto será para alabanza de sus ministros. Estamos hablando de un juicio, no para condenación, sino de un juicio para recibir galardones, para recibir alabanza de nuestro Dios. Estamos hablando de un juicio que nuestro gran Dios hará a favor de los suyos. Nuestro Señor Jesucristo fue evaluado por los religiosos de su época. Los fariseos y los saduceos evaluaron a Jesús y ¿sabes cómo lo encontraron? Culpable. Y el Señor Jesús no tenía miedo a eso. Pilatos, los incrédulos, el mundo evaluó a Jesús y ¿sabes cómo lo encontró? Culpable. Jesús mismo no deseó evaluarse porque Él dijo: Señor, aparta de mí esta copa, y después dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús tampoco deseaba evaluarse. El juicio perfecto, el examen perfecto, la evaluación perfecta es la del Padre en la cruz. Y Jesús sabía que tenía que pasar por eso. Hermanos, no tengamos miedo a ser evaluados por la iglesia local, a ser evaluados por el mundo. No tengamos miedo de eso, pero todo lo que nosotros hagamos sea en pro de una evaluación perfecta que Dios hará al final. Él es el único que examina las intenciones del corazón del hombre. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Hay dos resoluciones en esta parte, en esta última sesión. La primera es: recuerda que nuestra evaluación no tiene valor. El examen que tú puedas hacer o que el hombre pueda hacer no tiene valor, pero recuerda ser fiel. En segundo lugar, la segunda resolución es: el escrutinio perfecto de Dios determinará nuestro galardón. Ese examen perfecto que Dios hará en nuestra vida, ese examen es el que Dios va a decir: toma, siervo, esto es tuyo, entra al gozo de tu Señor. El galardón se determinará por la evaluación que Dios hará. Para concluir, cada uno de nosotros somos llamados a ser fieles, porque Dios es fiel. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. La nueva criatura, el cristiano, debe ser fiel porque el Creador es fiel. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Nunca olvides que Dios es fiel para perdonarte. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Siempre recuerda que Él es llamado fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 19. No olvides que esta palabra es una palabra fiel. 1 Timoteo 1:15 y Apocalipsis 21:5. Sin embargo, tu infidelidad te va a costar tu eternidad. Lee 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Dios es fiel para enviar nuestras vidas al infierno. Él es fiel. No solamente para los justos, Dios también es fiel para los injustos.